Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos la segunda clase de neumatología. Me presento primeramente. Mi nombre es Uriel Estrada. Por gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estoy pastoreando una iglesia la cual se llama Las Redes de Juan. Quiero introducirme rápidamente con un verso que se encuentra en el libro de los Hechos, algo que escribió el médico Lucas, capítulo 1, verso 8, y la palabra del Señor dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sabemos que este hecho fue tan importante, es muy importante para la vida del cristiano. Sobre la promesa del Espíritu Santo, sabemos que la Biblia en el antiguo pacto hablaba sobre esto. Sabemos que el profeta Joel en el capítulo 2, verso 28 dijo que en los postreros días vendría el derramamiento del Espíritu, iba a ser derramado sobre toda carne. Era lo que pues los apóstoles estaban recibiendo en ese momento. El apóstol Pedro, que encabezaba, era el líder de los apóstoles. Sabemos que también allí habían discípulos. Allí no solamente los apóstoles, sino que también habían discípulos. Allí esperando esa promesa que la venida del Espíritu Santo quedó marcado como el día del Pentecostés. El día del Pentecostés se celebra 50 días después de la Pascua. Es un evento muy importante para los cristianos que va cambiando allá, a los judíos cristianos les va cambiando conforme a los años. Pero lo más importante y lo esencial es que pues cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, ellos pudieron tener el poder para poder compartir con autoridad, con fe, con amor, con pureza, todas las cosas que Dios les ponía en su corazón. Nos adentramos un poquito al libro de los Hechos porque ahí podemos ver cuando se manifestó el Espíritu Santo. Hay que recordar que cuando Pedro dice que pues hablaban contra los líderes de allí, los líderes religiosos, con los fariseos, y pues había un desnudo, había un poco de controversia porque se maravillaban esos escribas, se maravillaban esos maestros del Sanedrín. ¿Por qué? Porque estos hombres decían ellos, pero ¿cómo es que habla con tanta autoridad? Si son hombres que vienen del vulgo, si son hombres sin letras, se referían a Pedro y a Juan de esta manera, porque hablaban con autoridad, hablaban con poder, pero no era porque pues ellos fueran buenos, no era pues porque ellos fueran habilidosos, no era más que pues porque por medio del Espíritu Santo que estaban ya llenos, el Espíritu Santo estaba ya incrustado en su ser. Por eso las escrituras en el libro de los Hechos dice que pues Pedro y Juan caminaban y fueron a donde estaba la iglesia La Hermosa, y ahí en la entrada había un cojo que siempre estaba mendigando, pidiendo dinero. Pero Pedro y Juan, ellos llenos del Espíritu Santo, llegó Pedro y Juan y le dijo al cojo, le dijeron al cojo, no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo te doy en el nombre de Jesús, recíbelo. Dice que pues Pedro y Juan le tomaron la mano, y en ese momento el cojo se puso de pie, empezó a danzar, empezó a glorificar a Dios. Pero ¿por qué el cojo estaba haciendo eso? No era pues como lo dije hace un momento, no era porque Pedro fuera bueno, no era porque Pedro era un hombre escogido, no solamente era eso, sino que era porque estaba lleno del Espíritu Santo. De esta manera también, más adelante en el mismo libro de los Hechos, que enfatiza y habla sobre la importancia, sobre el poder del Espíritu Santo, podemos ver a un Pedro que él predicó de una manera, dando un discurso tan poderoso, el primer discurso que él dio. Dice que pues más de 3,000 almas primero se convirtieron como 3,000 almas.
¿Pero por qué? Porque cuando el hombre, siendo hombre, comparte, puede saber mucho, puede tener mucho conocimiento teológico, pero si no tiene un respaldo, no tiene la guianza del Espíritu Santo, solamente es un címbalo que retiñe, un metal que resuena. Estas palabras las habló Pablo. Pero es muy importante saber de que pues nosotros como hombres de Dios, como cristianos, como mujeres llenas del Espíritu Santo, porque dice la palabra que pues no solamente son pastores, no solamente son líderes, hombres, no, sino que pues dijo el Señor, derramó el Espíritu Santo sobre sus siervos y sus siervas, haciendo énfasis que la mujer tiene importancia, tiene el lado, tiene parte en esta parte de la historia de la Biblia. Entonces, Pedro siguió caminando y dice la escritura que pues cuando Pedro iba caminando, dice que sacaban a los enfermos. ¿Y todo era para qué? Para que pues Pedro al pasar solamente, dice que pues cuando Pedro pasaba, no era Pedro, en realidad no era Pedro, sino que pues Pedro pasaba y la sombra solamente que cayera sobre los enfermos, dice que los enfermos sanaban. ¿De qué manera sanaban los enfermos? Era porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Él compartía palabras. Él estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el Espíritu Santo? Es Dios con nosotros. Es Dios que está con nosotros. Por eso es tan importante reconocer que pues si nosotros hacemos las cosas por nuestra propia cuenta, vamos a ir al fracaso. Siempre necesitamos tomar siempre tenemos que tener esa necesidad de ser llenos y ser dirigidos por el Espíritu Santo para caminar a toda verdad, a toda justicia, a toda luz. Pedro era un hombre lleno del Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pedro caminaba, los enfermos al caer la sombra eran sanos. Y hay que recordar que en Lucas capítulo 3, verso 16, hubo un Juan, profeta, el profeta Juan, quien bautizó a nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 3, verso 16, dice de que pues le mandaban a preguntar, los fariseos, los escribas, le preguntaron que quién era él, que si era el Mesías, que si era Elías, el profeta, quién era, le preguntaban. Y él solamente decía, con sus manos podemos saber que pues él decía que solamente él los bautizaba con agua. Porque él decía, yo solamente los bautizo con agua. Pero detrás de mí viene uno más grande y más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de ni siquiera desatar la correa de su calzado. Él los bautizará, en otras traducciones, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo es lo que todo hombre necesita para ser lleno, porque cuando nosotros buscamos la intimidad, buscamos ser llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, somos discipulados. Después del discipulado ya viene el bautismo en agua. Eso los líderes, los pastores lo practican como una fe simbólica. Manifestando públicamente la fe que estamos recibiendo y lo que estamos creyendo. Pero después de eso, tenemos la responsabilidad como creyentes, como cristianos, como hijos ya de Dios. Tenemos la responsabilidad de buscar el bautismo del Espíritu Santo y fuego. ¿Para qué? Para que cuando nosotros compartamos una palabra, seamos respaldados por el Espíritu Santo. Para cuando nosotros oremos por un enfermo, cuando oremos por alguien, sea escuchada nuestra oración con poder y justicia y gloria para su gloria del Señor. Nosotros a través del Espíritu Santo podemos hacer muchas cosas para dar honra y testimonio de que somos hijos de Jesucristo y somos siervos de Él. Así es, mis hermanos, mis amados hermanos y amigos. Es un placer muy bonito poder compartir esto
Dios les bendiga y espero que sea de mucha bendición.